2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Un fuerte abrazo, queridos estudiantes. Con ustedes, el profesor Zemberto Romero. Y en esta oportunidad, en la clase de fortalecimiento, vamos a avanzar sobre el tema de el lenguaje, sus características y funciones. Acompáñenme. El lenguaje. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han buscado relaciones sociales para la supervivencia de la humanidad. Vamos con la definición de lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresar y comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de diversos sistemas de signos, que pueden ser orales, escritos, gráficos, musicales, numéricos, gestuales, entre otros. Esto quiere decir que nosotros, como seres humanos, cuando emitimos algún pensamiento o sentimiento, vamos a utilizar el lenguaje. En este sentido, el lenguaje hace posible la comunicación. Características del lenguaje. El lenguaje es universal, comprende a toda la especie humana. Esto quiere decir que acá en Bolivia, en Japón, en Estados Unidos, en Rusia y en todas las partes del mundo, las personas hablan un idioma, las personas utilizan el lenguaje. El lenguaje es racional porque hace uso del raciocinio. Esto quiere decir que nosotros, cuando emitimos algún criterio, antes de ello, realizamos un proceso mental, es decir, realizamos un razonamiento. Si acabo rápido mi tarea, iré a jugar al parque con mis amigos. El lenguaje es aprendido. Esto quiere decir que es el resultado de un proceso evolutivo, transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente. Por ejemplo, nosotros de alguna manera hemos adquirido ciertas costumbres, ciertas tradiciones, porque todo ello conlleva a una herencia cultural. Así vas a tejer, guauita, con este punto siempre. El lenguaje es innato, nace con el ser humano. Es decir, las personas, cuando conocemos la vida, ya estamos aplicando distintos tipos de lenguaje. Mamá. El lenguaje es doblemente articulado y en este caso presenta dos unidades. La primera es el monema. Es una unidad mínima de la lengua con significación propia y tiene dos elementos. Por un lado está el lexema y por otro el morfema. Veamos este ejemplo. El lexema llega a ser la palabra raíz. En este caso llega a ser libro. Y los morfemas son sufijos complementarios. Por ejemplo, tenemos la palabra libro, librería, librero. La segunda unidad es el fonema. Es la unidad mínima del lenguaje oral. Permite diferenciar las palabras de una lengua y representan los sonidos del habla. En ese sentido, vamos a tomar el ejemplo de la palabra libro. La palabra libro se leería de la siguiente manera bajo el concepto del fonema. O, libro. Ahora vamos con la lengua. La lengua. ¿Qué creen que será, estudiantes? ¿Será el sentido del gusto? Pues también. Pero lingüísticamente la lengua es un sistema de signos lingüísticos que son propios de los habitantes de una determinada región o comunidad. La lengua es aprendida y retenida en la memoria de sus hablantes y constituye un fenómeno social. Esto quiere decir que para referirnos a todos los idiomas, vamos a utilizar el término lengua de manera general. Y para referirnos a los idiomas de un determinado país, vamos a utilizar el término idioma.
Kamisaki Hilata. Waliki Kuliaka. En el ejemplo expuesto, el idioma es el aymara. El habla. Es la realización de la lengua, es decir, es un sistema. Es un aspecto singular de las personas, quienes a través de la utilización de signos o códigos transmiten el mensaje. En este sentido, aparece este elemento, el hablante, o también conocido como interlocutor. Este es toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Veamos este ejemplo. Caserito, servite un rico cafecito con su mazorquita y su quesito. Ya pues, dame un cafecito bien calientito, casera. En este ejemplo se hacen presente dos interlocutores, quienes aplican el habla. Vamos ahora con las características y diferencias entre lengua y habla. La lengua es un código porque representa a un sistema de signos, a una norma gramatical. Es un código porque representa a un sistema que se encuentra normado. Por su parte, el habla es el uso del código, porque las personas, cuando emitimos algún pensamiento o sentimiento, utilizamos el código. Vamos a codificar esas ideas. Esto quiere decir que el habla es la concreción de la lengua. La lengua es un fenómeno social, porque ha sido creada por la sociedad y compartida entre sus semejantes. Por su parte, el habla es un fenómeno individual. Esto quiere decir que si bien tenemos el código, a la lengua como una norma, esta es hablada de distintas maneras por los individuos. La lengua es un fenómeno psíquico, porque nosotros como seres humanos vamos a asociar diferentes conceptos visuales, acústicos, olfativos, verbales, y lo vamos a retener en nuestra mente, en la memoria. Por su parte, el habla es un fenómeno psicofísico y fisiológico. Por lo siguiente, nosotros cuando asociamos algún concepto visual acústico, lo procesamos en la mente. Cuando emitimos algún criterio, este ya se escucha, es decir, alguien nos va a escuchar. A eso vamos a llamar fenómeno físico. Y cuando utilizamos el aparato fonador, donde se encuentra la lengua, los dientes, el paladar, ya vamos a utilizar el fenómeno fisiológico. La lengua es casi fija, porque está normada. Muy pocas palabras van cambiando con el transcurrir del tiempo. Por su parte, el habla es variada. Esto se puede identificar fácilmente cuando nosotros utilizamos en nuestra expresión oral alguna palabra, o vamos a utilizar jergas, vamos a utilizar modismos que no se van a parecer a este carácter general y gramatical. La lengua es perdurable, es decir, que se encuentra en un tiempo y espacio determinado, por lo que existe una norma y, como hemos indicado hace un momento, son pocas veces en las que se van a añadir nuevas palabras o en las que se va a quitar otras palabras. Por su parte, el habla es efímera. Esto quiere decir que el hablante en un determinado lugar y contexto va a utilizar ciertas palabras, pero van a cambiar esas palabras en otro contexto. El dialecto es la variante geográfica de un idioma, forma particular de hablar o de escribir de una determinada lengua. Por ejemplo, sin ir muy lejos, acá en Bolivia tenemos diferentes regiones. El dialecto paceño es distinto al cochabambino, al cruceño, al tarijeño. Si bien todos hablamos el castellano, este
tiene diferentes acentos en cada región. Veamos este ejemplo. Cumpita, vámonos a comer un delicioso chancao de pollo. Puta, solo hay sartita de pollo. No te preocupes, pariente. En el ejemplo que hemos mencionado, fácilmente podemos identificar diferentes dialectos que tenemos en nuestro país. Vamos ahora con las funciones del lenguaje. Vamos a llamar funciones del lenguaje a aquellas expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita, frente a un proceso comunicativo. Esto quiere decir que las funciones del lenguaje van a ser dirigidas en torno al emisor. Vamos con la primera, la función emotiva o expresiva. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él sobre los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Es decir, cuando nosotros decimos tengo frío, tengo sueño, quiero ir al cine, se está aplicando la función emotiva o expresiva. Y las formas lingüísticas que utiliza son las interjecciones y exclamaciones. ¡Qué deli está el helado de canela! Ahorita me compro otro. Función conativa o apelativa. El receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una respuesta. En este caso, el receptor es quien recibe una orden, una pregunta por parte del emisor. Las formas lingüísticas que utiliza esta función son los vocativos y oraciones imperativas e interrogativas. Amiguito, ¿te sientes débil? Si quieres crecer sano y fuerte, debes consumir muchas frutas y verduras. Función referencial o contextual. El acto de comunicación está centrado en el contexto. Esto quiere decir en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Un claro ejemplo de ello podemos identificarlo en el periódico, los noticieros, los informativos, quienes van a presentar mucha información objetiva. Las formas lingüísticas son las siguientes. Utilizan oraciones declarativas o enunciativas, que son afirmativas o negativas. Veamos este ejemplo. Hola, queridos amigos. Tengan ustedes un buen inicio de semana. A partir de hoy ingresa un fuerte frío al territorio nacional. Las temperaturas comienzan a descender, por lo que se recomienda a la población abrigarse y consumir alimentos ricos en vitamina C. Ahora vamos con la función metalingüística. Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante en la comunicación. Esto quiere decir que la función metalingüística se hace presente cuando nos explican ciertos términos, ciertos conceptos, cuando aprendemos ciertos idiomas. Las formas lingüísticas de esta función son las clases de lenguaje o idiomas donde se predomina esta función. Veamos este ejemplo. La coma también se utiliza antes y después de los vocativos. Función poética. Esta función es utilizada generalmente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mismo mensaje y en la forma como éste se transmite. Generalmente nosotros cuando leemos poemas, cuentos, novelas, vamos a identificar más ejemplos de esta función. Y las formas lingüísticas que utiliza son los recursos literarios. A continuación, vamos a apreciar y a escuchar uno de los poemas del famoso poeta paceño Jaime Sáenz. Este titula La partida. En este poema vamos a identificar diferentes recursos literarios como ejemplo de la función poética. La partida. Por tu modo de morir, por ese modo de conocer, yo adiviné
Viajabas en la antigüedad. Tus ojos miraban mi manera de vivir, mi manera de ser. Tú sabías estas cosas. Un abandono misterioso, un permanente silencio, unos latidos en la lluvia y tú, en esta húmeda oscuridad. Y también mis huesos. Yo siento la pena infinita con que me van a dejar. Te lo ruego, cuando mires, no me mires. Ahora vamos con la función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, saludamos a nuestros padres, se hace presente la función fática. Cuando nos despedimos de los amigos, se hace presente esta función. O en una conversación, cuando interrumpimos con alguna duda o pregunta, también se hace presente la función fática. Las formas lingüísticas que aplica esta función son los saludos, las despedidas e interrupciones. Hola. ¡Chao! Ahora vamos a identificar al lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación. El emisor se relaciona con la función emotiva o expresiva, porque este es quien va a transmitir un mensaje a partir de sus emociones o sentimientos. El mensaje se relaciona con la función poética. Como ya hemos indicado, va a utilizar distintos recursos literarios. El receptor se relaciona con la función conativa o apelativa, porque es a quien se le va a preguntar o se le va a ordenar alguna situación. El contexto se relaciona con la función referencial, el código con la función metalingüística y el canal con la función fática. Gracias por su atención, queridos estudiantes. Esperemos que esta clase de lenguaje haya sido de mucha productividad para ustedes. Y me despido con la siguiente frase del escritor Octavio Paz. Esta dice así: el hombre es un ser que se ha creado a sí mismo creando un lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.